mujer, una madre. El fruto más preciado que puede dar son los hijos. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes la alegría y la felicidad que tenemos como familia en que nuestro hijo Juan José está cumpliendo 2 añitos. Quiero que se unan a nuestras oraciones para que sea Dios que le ayude a crecer en sabiduría y gracia ante Dios. Quiero compartirle, hermanos, que el Señor el día de hoy en el Santo Evangelio nos dice: yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante. Que sea el Espíritu Santo que nos ayude a captar ese mensaje preciado que Dios tiene para nosotros. Quiero comentarles que en la horticultura la vid es la planta que da la uva y el sarmiento es la rama de la cepa de vid, de donde brotan las hojas, los zarcillos y los racimos de este fruto. Los sarmientos o pámpanos son los nuevos crecimientos que la planta produce cada año. En cada sarmiento se distribuyen los nudos a modo de protuberancias. En cada nudo pueden desarrollarse vida en forma de hoja y flor o bien de hoja y zarcillo. Los zarcillos son, a diferencia de otros árboles, la vid no tiene método de sostenerse por sí misma. Para ello necesita esta estructura llamada zarcillo que le hace aferrarse y mantenerse erguida y enroscarse a esa estructura que le va a dar firmeza. Y por último, las flores y las bayas. Las flores a modo de genitales son los órganos reproductivos de la vid. Agrupados en su inicio configuran las inflorescencias. Cada flor polinizada devendrá en una baya, de modo que las inflorescencias se convertirán en el deseado fruto o racimo de uvas. Bueno, hermanos, después de escuchar esta breve explicación de lo que es esta planta de la vid, para que podamos nosotros comprender un poco esta lectura, pero sobre todo descubrir ese valor que el Señor nos da dentro de esta planta preciosa o dentro de este plan precioso. Quiero que demos lectura al Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece en mí, se le echa fuera como al sarmiento y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederán. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, quiero resaltar 3 puntos que nos ayudarán a descubrir el verdadero valor que Jesús nos da, tanto a ti como a mí. El primero nos dice: yo soy la verdadera vid y mi Padre el viñador. Jesús nos da una palabra de esperanza el día de hoy diciéndonos que Él es la verdadera vid. Todos queremos saber en algún momento de nuestra vida de dónde venimos, a quién pertenecemos. Y nos dice que aparte que pertenecemos a Él, nos dice que tenemos un viñador, tenemos un cuidador, aquel que se encarga de protegernos, de podarnos, de regarnos día a día con su amor y misericordia. Ese viñador es nuestro Padre Celestial. Y nos dice en su palabra: al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca,
y al que da fruto lo poda para que dé más frutos. No tengamos miedo, hermanos. El Señor, nuestro Dios, cada día nos prepara para que podamos dar frutos de santidad. Yo te invito el día de hoy a que te dejes podar por Dios Padre. Como segundo punto son los sarmientos. El sarmiento. Nosotros somos ese sarmiento. Y nos dice la palabra, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden. El Señor Jesús nos dice que si no estamos pegaditos a esa planta que es la vid, si nuestra vida no está arraigada, pegadita a Jesús, no vamos a poder dar frutos. Y por último, la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Hermanos, ¿y cuáles son esos frutos? En Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23, nos dicen: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos nos debemos cada día aspirar a poder darlos con la unción del Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos unidos a Jesús, guiados por el Espíritu Santo, le va a dar gloria al Padre. Hermanos, también en este día quiero compartir un verdadero ejemplo de sarmiento. Y para ello quiero que leamos la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Presten mucha atención y se darán cuenta de cómo es actuar como un verdadero sarmiento de la vid que es Jesús. Nos dice: cuando Pablo regresa a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos tenían miedo porque no creían que se hubiera convertido en discípulo. Entonces Bernabé lo presentó a los apóstoles y le refirió cómo Saulo había visto al Señor en el camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado en Damasco y lo había hecho con valentía en el nombre de Jesús. Desde entonces vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando abiertamente en el Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla griega y estos intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo despacharon a Tarso. En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En esta lectura vemos cómo la conversión de Pablo, cuando se encuentra con el Señor y se da esta conversión a él, el Señor Jesús cambia todo su plan, le cambia la vida y con ello, siendo Pablo un instrumento de Dios, su predicación guiada por el Espíritu Santo y para gloria de Dios Padre, llevó a Cristo a muchas personas. Y no solo eso, la lectura nos dice que en aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en esas comunidades, la cual les ayudaba a consolidarse, progresaban en el camino y la fidelidad a Dios y se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo, que Pablo, a través de su predicación, iba transmitiendo a esas comunidades. Cumplir nuestro papel de sarmiento conlleva este ejemplo que Pablo nos muestra. Esa parte importante de la vid, de donde brotan los frutos, que así como Cristo nos ve como esa parte importante de su obra aquí en la tierra,
que si estamos unidos a esa vid que es Cristo, podemos dar frutos de santidad. Y vemos cómo Pablo, en su servicio a Cristo Jesús, dio fruto de santidad. Vemos cómo esas comunidades se llenaban del Espíritu Santo. Pues es ahí donde se da el cumplimiento y la función verdadera de ser un sarmiento. Y sobre todo, hermanos, llevar la verdad a todos los lugares que nosotros podamos. Así vamos a poder dar gloria al Padre con nuestra vida. Les invito que de hoy en adelante valoren la vida que Dios les ha dado, porque hoy nos ha dicho que somos parte importante de esta obra que Él lleva. Nos dice: yo soy la verdadera vid, ustedes los sarmientos. Qué papel más importante, pero sobre todo qué misión más importante la que el Señor Jesús nos regala el día de hoy. San Pablo, como les decía, logró la unión de los cristianos de Jerusalén. Todo por estar conectados a ellos como el verdadero sarmiento a la vid. Él buscó esa unión para que los frutos producidos abundaran de amor. Hermanos, ahí donde tú estés, ahí estás llamado a dar frutos de santidad, a ser un verdadero sarmiento. Pues alabemos al Señor como en el Salmo 21 nos dice: bendito sea el Señor, aleluya. Mi descendencia lo servirá y le contará a las siguientes generaciones, al pueblo que ha de nacer, la justicia del Señor y todo lo que Él ha hecho. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.